Buenos días con todos, hermanos. Vamos a comenzar este tiempo con las alabanzas, agradecer a nuestro Señor por todo este tiempo. No me olvidaré de tus palabras. Aleluya. Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Es lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Es lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Así es, hermanos, la palabra de Dios es la que guía nuestros caminos. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Nos dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a cantar todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi
hizo los cielos y la tierra. no No dará, tu plan es verdadero. Mi Señor, mira el que te guarda. Que aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Así es, hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Señor, quien Él es quien nos ayuda, quien nos sostiene. Nos dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos todo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cántalo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Dios es Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita, os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dile una vez más, amén. Hermano, buenos días, que un abrazo fraterno a la distancia, que Dios los bendiga. Gracias por su amor a Dios y por su perseverancia. Hoy día vamos a ver, dice la serie, llamados a reconstruir con sabiduría, o sea, el sabio de Nehemías. Vamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 6 de Nehemías. La palabra de Dios dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dice, ¿no?, que la obra terminó, dice, la reconstrucción en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, dice, ¿no?, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y acá en el versículo 16, fíjese, encontramos la palabra temieron, ¿no? Se sintieron humillados y conocieron, ¿no? Fíjese, temieron, sintieron humillados y conocieron que la obra es de Dios. Pero hermanos, tenemos que reconocer que hubo muchos obstáculos, mucha oposición. Pero qué cosa, dice, ¿quién es un hombre sabio? ¿No? ¿Quién es un hombre sabio o una mujer sabia? Y muchas veces se confunde la sabiduría con el tener conocimiento, ¿no? Pero la sabiduría bíblica no se basa solamente en tener conocimiento. Dice que la sabiduría es el arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. Pero que todo ello, ¿no? O sea, el plan, ¿no?, y lo que yo persigo debe estar alineado
con la voluntad de Dios. O sea, un hombre sabio, usted va a encontrar un hombre sabio, un hombre justo, un hombre recto en los salmos, ¿no? En los proverbios, sobre todo en el libro de Job. Y cuando se refiere a un hombre sabio, un hombre justo, a un hombre recto, se está refiriendo a un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no es que él vive, ¿no?, a su manera, sino vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Job, en su capítulo 28, versículo 28, define la sabiduría como el temor a Dios. Santiago nos dice claramente quién es un hombre sabio. En el capítulo 3, versículo 13, Santiago a su destinatario les hace una pregunta y diciéndole lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la gente se va a dar cuenta si somos sabios o no a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento. O sea, cómo nosotros vivimos. Y se van a dar cuenta entonces si somos sabios o no. Tenemos que tener presente que nuestra conducta o nuestro comportamiento revela si somos sabios de verdad. Repito, no se trata de tener información, no se trata de tener mucho conocimiento. Se trata de cuánto de lo que sabemos lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Cuánto de lo que sabemos de la Biblia lo aplicamos a nuestra vida. Pero hermanos, para que termine la obra en 52 días, pasaron muchas cosas. Y uno de esta mañana es sabio para contrarrestar la oposición. O sea, Nehemías fue sabio para contrarrestar la oposición. Porque él, ¿no? Desde que llegó a Jerusalén, dice que se molestaron, ¿no? Sanbalat, que era el gobernador de Samaria, y todos los líderes de las naciones o tribus que estaban alrededor de Jerusalén se molestaron, se incomodaron. Ojo que ellos ya 20 años atrás habían también con mentiras, habían hecho parar la obra porque habían escrito al rey de aquel tiempo. Y él dispuso que se paralice toda obra de reconstrucción. Cuando llegó Esdras, lo primero que hizo fue restaurar el templo, pero los enemigos lo paralizaron y el rey dispuso que no se haga ninguna obra de reconstrucción. Fíjese, Nehemías llega como gobernador de Jerusalén para hacer la reconstrucción del muro. Y el muro significaba prosperidad, significaba seguridad y protección para los habitantes, ¿no?, que vivían allí. Pero hermanos, en el capítulo 4 vimos que Nehemías tuvo que disponer que en una mano, ¿no?, la espada, y en la otra mano, ¿no?, la herramienta con cual ellos hacían la obra de la reconstrucción del muro. Tuvo que superar también ese problema interno respecto a la usura que estaban practicando, ¿no?, sobre todo los que estaban al frente de los que estaban en el liderazgo de aquel tiempo. Y ahora, como ya no ha podido frenar eso, el avance de la obra, la oposición va directamente a él, a Nehemías, ¿no? Estaban desesperados y Sanbalat y Tobías, ya el muro estaba por terminarse, y como a pesar de todo lo que ellos habían hecho para detener la construcción, entonces ahora se dedican, ¿no?, a atacar a Nehemías. ¿Cuál es la finalidad de atacarlo? Es distraerlo, desanimarlo, desalentarlo y
y también hasta eliminarlo. Entonces, Nehemías en esas circunstancias, porque fíjese, trabajar o hacer la obra de Dios en circunstancias difíciles como las que estaba haciendo él y el pueblo, no es sencillo. Ellos estaban propensos a recibir un ataque en cualquier momento, más los conflictos internos que había. Entonces, eso genera tensión, eso genera un desgaste emocional, y si a eso se le suma el desgaste físico, entonces las cosas se ponen más difíciles. Pero ahora va ante Nehemías. Hermanos, el primer ataque fue a través de rumores. Y eso lo podemos ver en los versículos 5 al 7. Dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú o Gesén lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto por profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos, ¿no? Los rumores. ¿Qué es un rumor, hermano? Es una voz que corre entre el público, son informaciones no confirmadas y tendenciosas, ¿no? Que tienen una finalidad. La finalidad es desgastar, desalentar, desanimar a la persona, ¿no? A la cual van dirigidas. Y acá que lo están acusando, dice, ¿no? Nehemías no Que quería ser rey, sino que piensan rebelarse, dice, y que Nehemías quiere ser rey. Pero como dice, ¿no? Se ha oído entre las naciones. O sea, en los rumores no se identifica la fuente. Se ha oído, ¿no? Se ha oído. O sea, y entonces que tú y los judíos piensan rebelarse y que él va a ser el rey, ¿no es cierto? Y que ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y amenazan con comunicar al rey, ¿no? De Persia. Hermanos, los rumores por lo general es una información imprecisa o falsa, ¿no? Que se comunica informalmente de persona a persona, casi siempre de manera verbal. Lo que está sucediendo ahora, ¿no? No se dice la fuente, pero fulano hizo esto, hizo lo otro, que pretende hacer esto, y hermanos, cada uno, de acuerdo a su punto de vista y conveniencia, difunde ese tipo de información. ¿Qué cosa está pasando en el país? Que hay temor, inseguridad, incertidumbre, ¿no es cierto? Y lo mismo sucedía con Nehemías, porque es un ser humano también, hermano. Por más hombre de Dios, no deja de ser humano. Es un humano, una persona que tiene emociones, tiene sentimientos, tiene voluntad. Entonces, ellos lo que quieren es desalentarlo. Pero vamos a ver qué significa en aquel tiempo una carta abierta, ¿no? Porque dice, envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, ¿no? Miren, en aquel tiempo una carta abierta o sin sellar era no solo una descortesía y señal de abierta crítica, sino que sugería que la información que contenía era de dominio público. Y así lo entendió Nehemías, ¿no? ¿Cuál era el objeto de esta carta? Era el de intimidar a Nehemías para que abandonara la obra, ¿no? La carta insinuaba que la intención de Nehemías era de rebelarse, ¿no es cierto? Y que si él no iba a la reunión, fíjese, si él no iba a la reunión a que ellos le estaban invitando, entonces ellos iban a hacer conocer, ¿no?
de este hecho al rey de Persia. Imagínense que esa información hubiese llegado a Persia. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba bajo el dominio de los persas. Entonces el rey hubiese enviado las tropas, ¿no? Hubiese acabado con los judíos. Pero también a esto abonaba el hecho de que Judá tenía la reputación de romper sus alianzas con sus reyes soberanos, ¿no? Aunque en esta ocasión no era cierto. Hermanos, el rey Artajerjes había autorizado la reconstrucción de la muralla en base a su relación de confianza con Nehemías, ¿no? La confianza que, que sabemos que tuvo su origen en Dios, porque Dios es el que trabajó en el corazón del rey, inclinó el corazón del rey para que Nehemías pueda ir a liderar la reconstrucción a Jerusalén. Y el rey esperaba que al término de la reconstrucción, Nehemías regrese otra vez a Susa. Hermanos, este plan, felizmente, ellos no hicieron de conocimiento del rey. Ojo, si usted lee Esdras, el capítulo 4, ellos ya habían paralizado las primeras obras de reconstrucción en Jerusalén. Entonces, con ese antecedente, Nehemías tenía que ver las cosas con prudencia, con sabiduría, ¿no? Pero no acudió a la reunión porque él sabía que pensaban hacerle mal, querían matarlo. Hermanos, otra forma de que se opusieron fue a través de engaños. Fíjese, utilizaron a un judío que en ese tiempo, ¿no? Desempeñaba la tarea de profeta o la labor de profeta. En los versículos 10 al 13 dice lo siguiente: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delía, hijo de Megetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo había sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera infamado. Hermanos, lo que acá se presenta este hombre, ¿no? Profetizando: mira, te van a matar, refúgiate en el templo, ¿no? Pero Nehemías, en base a la relación que tenía con Dios, ojo, porque el Nehemías acá no se deja engañar porque tiene discernimiento. Y el discernimiento se logra a través de la buena relación con Dios y la obediencia a su palabra. El hombre y la mujer, ¿no? Que lee la Biblia, que ora, ¿no? Que se esfuerza cada día por obedecer la palabra de Dios, ¿no? Entonces va a tener discernimiento. Y eso es lo que Nehemías, ¿no? Reconoce que lo que ellos buscan acá es hacerlo huir, ¿no es cierto? Que abandone lo que está haciendo y entre al templo para que supuestamente salve la vida, ¿no? Pero Nehemías dice: no entraré. ¿Por qué Nehemías se niega, ¿no es cierto? Imagínense, ¿por qué este hombre que se supone que le están diciendo: oye, te van a matar esta noche, y el único lugar que tiene para salvarse es el templo, y él dice: no entraré? Porque saben, hermanos, Nehemías no era sacerdote para que entre al templo, al lugar santo. Y Nehemías sabía que si él entraba, pecaba contra Dios. Imagínese usted el calibre de este hombre,
¿no? No entro porque no voy a pecar, ¿no? Hermanos, y él dice, no entraré, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, ¿no? Imagínense que si Nehemías hubiese entrado al templo, eso iba a llevar el descrédito de su persona, porque nadie le iba a creer, ¿no? Imagínense, su testimonio le iba a tirar al suelo. Iban a pensar que era un hombre serio, un hombre respetuoso del Señor, un hombre que temía a Dios. No. Y eso es lo que se perseguía con ello, ¿no? Hacerlo pecar y para tirar abajo su testimonio. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio también. Tenemos que cuidar, porque eso es lo primero que el diablo va a querer. Y a través de personas va a buscarnos la sin razón. Va a hacernos querer pisar el palito, que le contestemos de la misma manera, ¿no? Pero hermanos, como hemos visto, dice la Biblia, no entró Nehemías porque él sabía que iba a cometer pecado, porque él no era sacerdote, y sobre todo dijo, y después querían buscar desacreditarme ante los demás. O sea, su testimonio, todo lo que había avanzado en su vida, querían, ¿no? Tirarlo por los suelos. Hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que entender que hay personas que le van a dar un mal uso al nombre de Dios al decir que conocen su voluntad. Porque este profeta, ¿qué es lo que está diciendo? Que él está hablando de parte de Dios. ¿No? Está hablando de parte de Dios. Porque nosotros hemos estudiado, el mensaje del profeta no es propio, sino es de parte de. El profeta de Dios hablará las cosas de Dios, ¿no? Y el profeta de otra gente hablará pues lo que, ¿no? Lo que ellos quieren. Pero hermanos, y eso es lo que nos lleve a examinar a todos aquellos que hablan o cuelgan en las redes sociales, ¿no? Temas hablando de la fe, hablando del Señor. Hermanos, vamos a encontrar de todo. Pero nosotros tenemos que examinarlo a la luz de las Escrituras. No podemos asumir como cierto todo lo que se dice en nombre de Dios, porque hay gente que usa el nombre de Dios para sus fines, ¿no? Hay gente que distorsiona la palabra de Dios para otras cosas, pero no es la voluntad de Dios. Y a nosotros nuestra responsabilidad es, ¿no? Examinarla, discriminarla. Pero hermanos, yo veo que muchas personas ven a los cristianos como fáciles de engañar, fáciles de timarlos, ¿no? De estafarlos. De veras, y a mí me molesta eso cuando veo, ¿no? Cuando personas hacen este tipo de cosas y sobre todo lo expresan, nos ven a nosotros pues como alguien que somos muy fáciles de engañar. Y hermanos, pero la Biblia nos dice en el Salmo 19, versículo 7, la segunda parte, dice, el testimonio de Jehová es fiel o verdadero, que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios, por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos. Fíjese que hace sabio al sencillo. ¿Y sabe qué significa sencillo en el idioma original? Tonto, ¿no? Simple, simplón.
Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo digo yo, nos van a querer agarrar de, como antes decíamos, ¿no? En mis tiempos, de lorna, ¿no? Teniendo la fuente que nos puede hacer sabios. Pero también la oposición se la llevaron a cabo a través de falsos informes. Versículos 17 y 18 dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hija de Ará, y Jonanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Hermanos, hablaban, ¿no? Hablaban de Nehemías, y del otro lado también llegaban las noticias. ¿Cuál era la finalidad? Desanimar a Nehemías. O sea, los rumores, ¿no? Una información falsa. Y eso trata de desacreditar, dejar mal parado a la persona, ¿no? De quien se habla. Y hay gente que es muy especialista. Es muy especial. Y nosotros debemos, ¿no? Desterrar eso de nuestra vida. Eso no debe existir en nuestra vida, ¿no? Porque la Biblia lo condena. Hermanos, fíjese que a pesar de que Dios había prohibido que los hombres y las mujeres de su pueblo, ¿no? Se relacionen, se casen con personas de otro pueblo, ¿no es cierto? Ellos lo habían hecho. ¿Cuál era ahora el problema que tenía Nehemías? Es que no había lealtad entre los miembros del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque se tenían inclinados, ¿no? Por el lugar de nacimiento de su cónyuge. Y el Señor, ¿no? Por eso es que la Biblia nos dice, no os hundáis en yugo desigual. Y muchos solamente este versículo lo han reducido para las relaciones de pareja. Y no es así. Esto también tenemos que llevarlo, ¿no? Para el trabajo, para los negocios. Porque, hermano, si usted tiene un negocio con un hombre que no teme a Dios, pues él no va a querer pagar los impuestos. Lógico. Él no va a querer dar así, ¿no? Hacer las cosas legales. Y si usted también trabaja con otro, va a ver que el otro no quiere hacer el trabajo, ¿no es cierto? Como debe ser. Va a tratar, como decimos nosotros, va a tratar de sacarle la vuelta. Hermanos, Nehemías fue sabio también para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y cómo demostró su sabiduría? Al enfocarse en la tarea de Dios. Fíjese la respuesta que da Nehemías. Sanballat y Gesén, versículos 2 al 4, dice, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Fíjese, hermano, ellos pretendían que Nehemías vaya hasta Ono, que estaba ubicado a 32 kilómetros de Jerusalén. Pero Nehemías, ¿qué le dice? Yo hago una gran obra. O sea, tenían las cosas claras. Para él, el encargo del Señor era su prioridad. O sea, era su prioridad. Él no, por eso es que no acudió a esta reunión y también discriminó que pensaban hacerle mal. O sea, como dije antes, querían eliminarlo. Hermanos, la obra del Señor era su prioridad. O sea, eso quiere decir que era un hombre que tenía muy en claro su prioridad. No había otra cosa más importante que hacer lo que el Señor le había encomendado, ¿no?
Ahora, discriminar o tener discernimiento, fíjese, es porque él obedecía al Señor y por la relación que él tenía con el Señor. Porque era un hombre obediente. Fíjese, cuando hemos leído el primer capítulo de Nehemías, ¿no? Aprendimos de que él conoce la situación en que se encontraban los que vivían en Jerusalén y también cómo estaba la ciudad. Llora, ayuna y ora delante del Señor. Y hermanos, en ese tiempo, en ese momento, en ese tiempo de oración, de ayuno y de llanto, Dios le hace entender que Él es el hombre que va a llevar a cabo la reconstrucción, que Él va a ser el líder. Y es por eso que en el versículo 11 del primer capítulo Él comienza a orar de la siguiente manera. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, era un esclavo, pero ¿qué está pidiendo Nehemías, no es cierto? Que le conceda éxito en la tarea que el Señor le había puesto en su corazón y que haya gracia ante el rey para que le dé las facilidades. Y hemos visto en el capítulo 2 que el rey le da las facilidades. Pero no solamente le da las facilidades, sino que le pone una escolta para que lo proteja hasta Jerusalén. O sea, durante los 1300 kilómetros, lo escoltaron hasta Jerusalén y le dieron el material para la reconstrucción del muro, es madera. Y él fue muy claro. Fíjese, Nehemías era un hombre que no le robaba la gloria a Dios. En el versículo 8 del capítulo 2 dice lo siguiente: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Él está reconociendo que el rey le ha dado permiso, le ha puesto la escolta para que lo proteja, le ha dado el material para la reconstrucción del muro, ¿no? Que el que le ha dado todo es Dios. Y hermanos, cuando él llega a Jerusalén, en el versículo 12 del capítulo 2 dice: me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, él sabía el encargo, lo que Dios le había, qué es lo que él iba a hacer en Jerusalén. Y por eso es que era su prioridad. No voy a ir. 4 veces más lo invitaron, dijo no. Y a veces a nosotros nos cuesta pues decir no, ¿no es cierto? Nos cuesta decir no. Y sobre todo cuando alguien viene y le decimos no a la primera, y cuando nos dice, y así dice que eres cristiano, y no, y ya. Y ahí mismo cedemos. No, hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no. Hermanos, la obediencia al Señor y su relación con Él, Nehemías era un hombre de oración, hemos visto, ¿no? Le permitió discernir las verdaderas intenciones que tenían para con Él. Sí, hermano. Usted cuando ora, cuando lee la Biblia, va a entender ciertas cosas. Dios nos va a hacer ver las cosas. Hermanos, pero si Nehemías tenía claro, ¿no?, sus prioridades, porque él dice, yo hago una gran obra y no puedo ir, no puedo participar de la reunión que ustedes me están proponiendo, ¿no? Nosotros también tenemos que llevar a cabo una gran obra que es la Gran Comisión. Esta obra fue iniciada por el Señor, ¿no? Y ahora es nuestra responsabilidad, porque Él ha encargado a la iglesia que lleve a cabo esta tarea.
la predicación y enseñanza de su palabra. Y pregunten esta mañana, ¿somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes de esta tarea que Dios nos ha encargado? ¿La estamos haciendo? ¿La estamos llevando a cabo? Pero hermanos, en el último versículo del Evangelio de Mateo, ¿no? Está la promesa que hizo el Señor Jesucristo. Y yo estaré con ustedes todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Él va a estar con nosotros cuando nosotros hagamos esta tarea. No vamos a ir solos. Así como Nehemías no estuvo solo, porque vemos que ante cualquier situación, él buscaba a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? En los versículos 8 al versículo 9, en la primera parte, vemos cómo él responde, o sea, la sabiduría que él tiene para responder ante la propuesta de sus enemigos. Entonces envié a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Después que lo acusan de que él es rey, que está mandando a anunciar que él es el rey, el próximo rey de Jerusalén, ¿no? No, dice, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Esta es la finalidad de los rumores, de la crítica, desalentar, desanimar, infundir miedo. ¿Cuántas personas he visto que han retrocedido porque no han podido soportar esto? ¿Cuántos en las iglesias han abandonado? Ya no están en la fe por este tipo de situaciones. Pero hermano, ante las amenazas y las calumnias que estaban profiriendo contra Nehemías, ¿no? Él se mantuvo firme. No, le dice, tú lo inventas de tu corazón. Las cosas no son como, ¿no? Y no se dejó atemorizar, no se dejó, como dice de otras palabras, que obviamente no se dejó meter miedo. Pero hermanos, me hizo recordar este pasaje, ¿no? A los apóstoles, a los discípulos del primer siglo. Que cuando a ellos los intimidaban, los amenazaban, los encarcelaban, los golpeaban, los vejaban, los humillaban y les prohibían que no hablen del Cristo resucitado, ¿no? Clamaron al Señor por valentía, ¿no? Ellos dijeron, dice a una misma voz, Señor, mira sus amenazas, ¿no? Pero concede, dice a tus siervos, de nuevo, o sea, valentía para seguir predicando el Evangelio. O sea, no pidieron que Dios los libre del problema, que los libre de esa situación, sino que les dé valor para que aún en medio de esas circunstancias continúen predicando la palabra. Y Pablo, hermanos, Pablo, un hombre de fe, un hombre que nadie puede discutir, ¿no? La transformación de la cual su vida fue objeto después de su encuentro con el Señor. Él oraba, pedía, ¿no? A los hermanos de Éfeso que oren por él, ¿no? Para que él, dice, con denuedo o con valentía, dé a conocer el misterio del Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Orar para que Dios nos dé valentía para hacerlo. Orar. Y también debemos orar los unos por los otros. Hermanos, estamos en los tiempos finales.
Estamos llamados a reconstruir con sabiduría. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio, que se reconcilie con Dios. Porque ¿quién es el que va a reconstruir la vida de los seres humanos? ¿Quién ha reconstruido nuestra vida? Es el Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Él es el único que puede reconstruir nuestras vidas. Y esa es nuestra tarea. Buscar que aquellos que viven lejos de Dios, ¿no?, que se reconcilien con el Señor. Y oremos para que Dios nos dé la valentía para superar aquello que nos está impidiendo proclamar, ¿no?, predicar el evangelio de salvación. Que Dios nos haga valientes. No estamos siendo perseguidos todavía, pero sí hay cosas que a veces nos impiden, ¿no? Nos impiden predicar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿por qué Nehemías se mantuvo firme? ¿Por qué estuvo enfocado en la tarea de Dios? ¿Por qué él respondía con sabiduría? Porque él recurría al Señor. Dice, versículo 14. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. No, perdón, la segunda parte del versículo 9. ¿No? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y en el versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjate. Nehemías, como todos nosotros también, fue impactado por este tipo de comportamiento de parte de sus enemigos. Es por eso que él dice, fortalece mis manos, ¿no? Pero ¿quiénes son los que recurren a Dios? Son los que los conocen y confían en Él. Ojo, Nehemías no pidió que el Señor lo librara de esta situación, sino le dijo, fortalece mis manos. Y cuando él habla, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, ¿no? Y también acuérdate de Noadías la profetisa y de todos los profetas que procuraban infundirme miedo. No es que Dios se olvida, sino que está poniendo en sus manos a estas personas. Porque sabe ¿por qué Nehemías ponía a estas personas en las manos del Señor? Porque Nehemías sabía que la venganza le corresponde a Dios. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo daré la retribución, dice en Deuteronomio 32, 35. ¿Ya? Hermanos, la venganza es del Señor, no es nuestra. No es nuestra. Y Dios sí fortalece nuestras manos, porque en el Salmo 18:32, en la Nueva Versión Internacional, dice así, Él es el que me arma de valor y endereza mi camino. Hermano, cuando nosotros dependamos de Dios, aquellas cosas que en un momento nos va a parecer difíciles de hacer, que están por encima de nosotros, pero cuando recurramos a Dios, Él es el que va a guiarnos, el que nos va a dar el valor, ¿no?, y las fuerzas para hacerlo. ¿Cuántas veces he conocido hermanos que se han sentido así, a punto de tirar la toalla, a punto de tirar la toalla, pero en esos momentos han mirado al cielo y han puesto sus casos ante Él.
hermanos, y Dios es el que nos da valor, pero no un valor para dañar a otros, sino que nos da un valor y fuerza para hacer la obra, para controlarnos nosotros mismos. Porque, hermanos, la reacción natural del ser humano es responder de la misma manera. Pero Nehemías pidió fortaleza. Fortalece mis manos, Señor. Y pongo en tus manos estos hombres que tratan, ¿no?, de obstaculizar de una y otra manera tu obra. Hermanos, no son momentos cuando estamos pasando momentos difíciles. Les voy a compartir el versículo que a mí me ayuda y que lo tengo en la mente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos difíciles, las dificultades. Que todos vamos, si no hemos pasado, los vamos a pasar, hermano. Todos. ¿Y saben qué? Cuando hay oposición, cuando hay difamación, hay calumnia, cuando hay rumores en contra de la persona, no solamente se afecta a la persona, sino también a la familia. Por eso es que en este tiempo debemos elevar nuestras oraciones para que Dios, ¿no?, sensibilice el corazón de las personas, sobre todo de aquellos que están difundiendo a diestra y siniestra los rumores, poniendo en tela de juicio la reputación, la trayectoria de una persona. Porque, hermano, no solamente afecta a la persona que va a dirigir estas cosas, sino a todo su entorno familiar. Si tiene padres, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a todos los involucra. Pero también Nehemías fue sabio, hermanos, para darle la gloria a Dios. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lula en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, las murallas que estuvieron en ruinas por casi un siglo y medio fueron reconstruidas en menos de 2 meses, luego de que el pueblo se animó a la acción bajo el liderazgo de Nehemías. Una vez más ha salido más que vencedor sobre sus enemigos, ¿no? Nehemías logra terminar la reconstrucción de la muralla con la bendición de Dios y la colaboración del pueblo. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo bueno acá, que Nehemías conocía lo que estaba escrito hasta aquel tiempo, ¿no? Y si ustedes ven también a Pablo en todas sus epístolas y todo lo que él ha expresado en el libro de los Hechos que narra Lucas, lo que único que busca Pablo es darle la gloria a Dios. Fuiste salvado por gracia, dice, ¿no? Y este es don de Dios, un regalo de Dios. Y él reconoce que todo lo que hizo Dios a su vida, a través de su vida, ¿no? Nunca Pablo dijo algo, esto lo hice yo. Y Nehemías también le atribuye la gloria a Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque si usted lee Isaías 42, versículo 8, dice el Señor, mía es la gloria, yo no la comparto con nadie.
Y hermanos, por eso es que yo agradezco a Dios que en Coyica hay gente madura. Cuando hace las cosas, no lo hace a nombre propio, sino viene del Señor, dice. Viene del Señor. Y eso es darle la gloria a Dios. Pablo a los Corintios en su primera carta, en el versículo 31 del capítulo 10 de Primera de Corintios, les dijo lo siguiente a estos hermanos: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y yo a veces cuando, ¿no? Estaba con los matrimonios, ¿no? A veces, cuando en esos momentos, yo le decía que cuando pues los ánimos están caldeados, ¿no es cierto? Y uno de los dos comienza pues a expresar su sentir, y le decía, hermano, tenga cuidado porque estamos llamados a hacer todo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Todo, todas las áreas de nuestra vida. Y hermanos, ¿cómo podemos darle la gloria a Dios nosotros a través de nuestras vidas? Cuando alguien le diga a usted, pero yo te conocí así, a ti de esta manera, ¿no? Yo te conocí, tú eras así, ¿no? Sí, era así, pero la gracia de Dios me alcanzó. La gracia de Dios me alcanzó. Y el Señor es el que operó estos cambios en mí. Y seguirá haciéndolo mientras que estemos vivos. Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, Dios va a seguir trabajando con nosotros. Hermanos, hemos visto que el sabio es aquel hombre, ¿no?, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la gente va a conocernos, que somos sabios, a través de nuestro comportamiento, a través de las decisiones que tomemos. Si queremos ser sabios, hermanos, leamos la palabra de Dios, meditemos en ella y obedezcámoslas. Es la única manera de que seamos un hombre sabio, una mujer sabia.